Este es el segundo vídeo de la unidad didáctica 2, Evaluación energética de sistemas de generación de frío. En este vídeo vamos a hablar de los procesos de humidificación. La humidificación es un proceso que debe estar presente en el acondicionamiento de aire durante el invierno. Cuando se calienta el aire en invierno, la humedad relativa del ambiente llega a ser muy baja, condición inaceptable para la obtención de un buen confort. En este vídeo nos vamos a centrar en los humidificadores adiabáticos, que son acondicionadores evaporativos. Se trata de un proceso combinado entre enfriamiento y humidificación, y se utiliza para lugares muy secos, cuando se quiere enfriar y humidificar el aire, como por ejemplo en naves industriales, donde existe un control de humedad relativa, pero no un control estricto de la temperatura. La humidificación adiabática sigue aproximadamente una isoentálpica, es decir, una entalpía constante. Si el caudal del agua es grande en comparación con el del aire, este saldrá saturado y aproximadamente a la misma temperatura que el agua. Un proceso real de enfriamiento evaporativo no alcanza en general la saturación, porque necesitaría un área demasiado amplia de rocío. Su eficiencia oscilará entre el 85 y el 90%. Por lo tanto, podemos decir que la eficiencia de un humidificador adiabático es el cociente entre el enfriamiento del aire y el enfriamiento máximo del aire. Lo que se resume en la fórmula que el caudal máximo del aire por el calor específico del aire por la diferente temperatura entre la temperatura 1 y la temperatura 2, dividido entre el caudal máximo del aire por el calor específico del aire por la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura de bulbo húmedo. Como son comunes el caudal máximo y el calor específico del aire, podemos eliminarlos quedando la fórmula de la eficiencia como T1 menos T2 dividido entre T1 menos TH. Veremos ahora un ejercicio práctico. Se pretende refrigerar una nave industrial mediante la utilización de un humidificador adiabático, funcionando según el esquema adjunto. El aire exterior, a su paso por el humidificador, es enfriado hasta unas condiciones determinadas. Punto 2. Desde dicho punto, el aire es introducido y distribuido en la nave, siendo expulsado al exterior por el punto 3, mediante una red de conductos de extracción. A partir de las condiciones de operación indicadas en la figura, determina las condiciones ambientales interiores, temperatura y humedad relativa, a las que podrá mantenerse la nave. Este es el esquema adjunto. Nos dice que el aire exterior tiene unas condiciones de 35 grados centígrados y un 40% de humedad, así como un caudal de 125.000 metro cúbico hora. Este será nuestro humidificador adiabático, que nos dice que tiene un rendimiento nominal del 0,90. A la salida del humidificador tendremos el punto 2 en el interior de la nave y nos dice que la ganancia de calor interior más la ganancia de calor exterior son 120 kilovatios. Y aquí tendremos el punto 3 previo a la extracción del local. Con estos datos podemos iniciar nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer será coger nuestro diagrama psicométrico y establecer las condiciones de entrada al humidificador. Sabíamos que el aire exterior tiene una temperatura de 35 grados y un porcentaje de humedad relativa del 40%. Y por tanto, en el cruce de estos dos parámetros encontraremos nuestro punto número 1. De este punto número 1 vamos a obtener todos sus parámetros. Tendremos una temperatura de rocío de 19 grados centígrados, un contenido en humedad de 14 gramos partido de kilogramo de aire seco, una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados y una entalpía de 73 kilogramo kilojulio. Recogidos los parámetros del punto 1 de manera gráfica, también los anotaremos. Ahora estableceremos la temperatura a la salida del humidificador. Para ello emplearemos la fórmula de la eficiencia. En ella se establece que la eficiencia será igual a la temperatura en el exterior menos la temperatura de la nave partido de la temperatura en el exterior menos la temperatura húmeda. El enunciado nos decía que la eficiencia de nuestro humidificador es de 0,9 y por tanto podemos establecer que la temperatura 1 son los 35 grados, la temperatura 2 es la que estamos buscando y la temperatura de bulbo húmedo es la que habíamos recogido relativa a nuestra temperatura de bulbo seco de 35 grados. También sabemos que la eficiencia era 0,90. Si despejamos la temperatura 2, nos dará que 35 menos 0,90 por la diferencia de 35 menos 24,
la temperatura a la salida de nuestro humidificador será de 25,1 grados centígrados. Ahora pasaremos otra vez al diagrama psicométrico y estableceremos todos los parámetros del punto número 2. Con la temperatura que acabamos de calcular de 25,1 grados, debemos subir hasta la línea de entalpía que va del punto 1, ya que en un proceso adiabático la entalpía se mantiene constante. Por lo tanto, una vez encontrado nuestro punto número 2, es decir, el de la salida del humidificador adiabático, vamos a establecer también sus parámetros. Sabremos ya que su humedad relativa es del 90%. Va a tener un contenido de humedad de 18,2 gramos partido kilogramo de aire seco y una temperatura de rocío en torno a 23,2 grados centígrados. Haremos lo mismo que antes, recogeremos todos los datos junto a los del punto número 1. Si nos damos cuenta, la entalpía se mantiene constante y por ello también la temperatura de bulbo húmedo. En este punto del ejercicio lo único que nos queda es el cálculo de la temperatura y la humedad relativa en el interior de la nave, o lo que es lo mismo, en el punto número 3. Para ello vamos a emplear la fórmula de que las ganancias de calor serán igual al caudal másico por el calor específico del aire por la temperatura 3, que es la que queremos sacar, menos la temperatura a la salida del humidificador. Si recordamos, el caudal másico también se podía simplificar como volumen por densidad. Y será esta la fórmula que nosotros utilicemos, ya que tenemos el volumen, que es un dato del enunciado, y también conocemos la densidad del aire. Por lo tanto, si despejamos la fórmula, obtendremos que la temperatura 3 va a ser igual a las ganancias de calor partido de el volumen por la densidad del aire por el calor específico del aire, más la temperatura número 2. La temperatura 3 será, por tanto, las ganancias de calor interior más las ganancias de calor exterior son 120 kilovatios. Para calcular el volumen, el enunciado nos decía que teníamos un caudal de aire de 125.000 metro cúbico hora y hay que pasarlo a segundo, por lo tanto se divide entre 3.600. Multiplicaremos además por la densidad del aire, que es 1,15. De vuelta a nuestro diagrama psicométrico, vamos a establecer nuestro punto número 3. Tendrá una temperatura de 28 grados centígrados. Y como ya sabíamos, en un proceso adiabático la entalpía se mantiene constante y por lo tanto nos será fácil situar el punto número 3 sobre nuestro diagrama. Una vez obtenido nuestro punto número 3, vamos a hacer, como en el resto de los casos, la búsqueda de todos sus parámetros. Tendremos un contenido de humedad en torno al 17,2 gramo kilogramo de aire seco, una temperatura de rocío de 22,2 grados centígrados, una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados centígrados, una entalpía de 73 kJ/kg y una humedad relativa del 75%. Comparando los tres puntos, vemos que se mantiene constante a lo largo del proceso la temperatura de bulbo húmedo, así como la entalpía. Esto es propio de los procesos de humidificación adiabática. Por tanto, ya hemos llegado al final del ejercicio y hemos dado respuesta a aquello que nos preguntaba el enunciado, que eran las condiciones en el interior de la nave relativas a su temperatura seca y a su porcentaje de humedad relativa. Su temperatura seca será 28 grados y su humedad relativa del 75%. A modo de resumen, vemos que en el punto número 1 teníamos una temperatura exterior de 35 grados centígrados a un 40% de humedad. Cuando pasa por el humidificador adiabático, la temperatura se enfría y aumenta el porcentaje de humedad relativa. A medida que el aire que sale del humidificador se mezcla con el aire de la sala, aumenta la temperatura y se reduce el porcentaje de humedad. Con esto hemos llegado al final del ejercicio. Espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el próximo.